29 de mayo de 2024, Rusia RT. México no busca dialogar con Ecuador. Alicia Bárcena aclara el papel de un tercer país en el conflicto. CNN, hay una huella estadounidense en el bombardeo de Israel a Rafah. Erdogan, el mundo está viendo la barbarie del vampiro maníaco y psicópata llamado Netanyahu. El evento clave será la caída de la primacía del dólar. Volcán islandés vuelve a erupcionar con lava que alcanza hasta 50 metros de altura. Campaña viral convoca a celebridades y estrellas de Hollywood contra la mortal ofensiva a Rafah. Hutíes derriban dron estadounidense MQ-9 Reaper y posan entre sus escombros. Washington Post. Trump dice que habría bombardeado Moscú y Pekín. Despegue extremo de Brasil en un avión evita tragedia por un pelo. Curas anuncian huelga de hambre por 5.000 toneladas de alimentos retenidos por el gobierno de Milei. ¿Qué se sabe de la muerte misteriosa del joven hallado en un tanque de agua en un concierto en Colombia? Potente lanzallamas ayuda a Rusia a eliminar posiciones ucranianas. Acaben con ellos. Nikki Haley firma proyectiles israelíes utilizados contra Gaza. Corea del Norte lanza cientos de globos de basura a Corea del Sur. Un país de la Unión Europea permite que Ucrania use sus armas contra Rusia. ¿Cuántos países europeos ya están dispuestos a permitir que Kiev ataque a Rusia con sus armas? Caos frente a la Embajada de Israel en México. Encapuchados lanzan cócteles Molotov e intentan quitar vallas. China con CGTN. Presidente de China y Guinea Ecuatorial mantienen conversaciones y elevan el nivel de las relaciones diplomáticas. Más noticias en portada que arrastran las del día y las de la semana. Liderazgo del Partido Comunista Chino revisa medidas para acelerar desarrollo del centro de China. Publicado el libro de discursos de Xi Jinping sobre disciplina del Partido Comunista Chino. Xi Jinping participará en el Foro de Cooperación China-Estados Árabes el próximo 30 de mayo. Y el presidente Xi Jinping inspeccionó Shandong e hizo hincapié en tomar la profundización de la reforma como motor y esforzarse por escribir un capítulo de la modernización al estilo chino en Shandong. La Asamblea Mundial de la Salud rechaza la propuesta de incluir a la región china de Taiwán como observador. Más noticias dentro del medio. Irlanda, Noruega y España reconocen oficialmente a Palestina. La comunidad internacional condena el ataque israelí contra Rafah. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China comenta sobre el rechazo de la propuesta sobre Taiwán en la 77 AMS. Más noticias. China y Estados Árabes elevan voz común sobre cuestión de Palestina. Irán con Hispanteuba. Yemen anuncia operaciones exitosas contra otros 6 barcos enemigos. Más noticias dentro del medio. Irán continuará actividades nucleares y diálogos sobre el fin de las sanciones. Manifestantes pro-palestinos prenden fuego a Embajada de Israel en México. Más noticias. Brasil retira a su embajador de Israel y no nombrará a otro en su cargo. No hay reemplazo. Otros 6 militares israelíes abatidos en las últimas 48 horas en Rafah. Más noticias. España promete dar respuesta firme a ataques y bulos infames de Israel sobre la unidad. Universidad de Chile, entre la ceguera y el poder. CNN, desplazados calcinados vivos en Rafah con armas estadounidenses, centenares de muertos, entre ellos niños y bebés. Jamás Estados Unidos hace la vista gorda ante horrible masacre israelí. Turquía con TRT. Líderes de Oriente Medio viajan a Madrid para respaldar al gobierno español. México solicita a la Corte Internacional de Justicia unirse al caso del genocidio contra Israel. La extrema derecha continúa apoyando a Israel. Abascal visita a Netanyahu. Inés, el chatbot que verifica información sobre las elecciones en México. España, Irlanda y Noruega reconocen oficialmente el Estado de Palestina. Es hora de enfrentarse a la dura verdad sobre la democracia en la India. ¿Cómo la búsqueda de la justicia por Palestina acerca a España y a Turquía? Niños hechos pedazos, los desgarradores testimonios de masacre en Rafah. ¿Cómo es posible que jamás siga enfrentándose al ejército israelí? Agencia árabe siria de noticias Sana. Israel asesinó 75 palestinos en Gaza en menos de un día. Cancilleres de Siria y China sostienen conversaciones sobre cooperación bilateral y cuestiones regionales. ¿Por qué se celebra el 29 de mayo el Día de las Fuerzas de Seguridad Interna en Siria? Siria exige a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que contribuya a levantar el bloqueo occidental. Argelia presenta otro proyecto de resolución al Consejo de Seguridad para exigir que Israel cese su agresión contra Rafah. El Líbano con Al-Manar, noticias en portada. Yemen ataca 6 buques en medio de una escalada en la campaña anti-israelí. Más noticias en el medio. CNN, Israel utilizó municiones estadounidenses para bombardear tiendas de campaña de desplazados en Rafah. Jamás. Continuar la guerra podría significar más prisioneros en manos de la resistencia. México busca unirse a la demanda de genocidio de Sudáfrica contra Israel. Más noticias. Israel ataca otro campamento de tiendas y mata a 21 desplazados palestinos mientras sus tanques irrumpen en Rafah. La resistencia islámica inflige ataques directos a los sitios israelíes.
Vídeo exclusivo de Almanar muestra a Sayed Nasrallah visitando a su virtuosa madre en el hospital. La resistencia de Gaza toma por sorpresa a las fuerzas de ocupación israelíes. Varios soldados israelíes muertos en la emboscada. Nasrallah sobre la masacre en Rafah. Nos enfrentamos a un enemigo sin moral que ha superado a los nazis. Venezuela con Telesur en portada suman 36.171 los palestinos asesinados por Israel en Gaza. Minuto a minuto del asedio israelí contra la franja de Gaza. Presidente de Brasil retira a su embajador de Israel. Presidente Maduro inaugura obras en el estado Delta a Macuro. Al menos 28 muertos deja caída de autobús a un barranco en Pakistán. Denuncian que armas de Estados Unidos se usaron en masacre de Rafah. Salsa Pacífico, creer en lo propio. Declaran estado de emergencia por erupción volcánica en Islandia. España apoya solución de 2 estados con países árabes. Ola de calor en India y Pakistán registran temperaturas récord. Presidente de Turquía denuncia que Israel amenaza la paz global. Media Luna Roja Palestina evacúa hospital de campaña en Rafah. En medio de la isla, Cuba debate en portada. Departamento del Tesoro anuncia regularizaciones para el sector no estatal de la economía cubana. MINREX, las nuevas regularizaciones de Estados Unidos continúan siendo limitadas y no tocan el cuerpo del bloqueo. Desde las 10 a.m., foro debate sobre el grupo empresarial agroalimentario Participe. Cómo desarrollar el sector agroalimentario en Cuba. Nicaragua, con el digital 19, decreto presidencial reivindica el legado y ejemplo del comandante Camilo Ortega. Otorgan máxima condecoración a compañeros del batallón ligero cazador Gaspar García Laviana. Comandante Camilo Ortega ha sido reivindicado para el honor y la gloria. Acto central en conmemoración de los 45 años del inicio de la ofensiva final insurreccional. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui, el gobierno de España y los mapas adulterados a gusto del sultán de Marruecos. Masacre en un campo de refugiados de Rafah, al menos 50 muertos en un ataque israelí en Rafah. Las fuerzas saharauis atacan 3 áreas de concentración de las tropas marroquíes en el norte del Sáhara Occidental. Artillería saharaui destruye base del batallón marroquí en el norte del Sáhara Occidental. Cuádruple ataque en Smara, ocupada norte del Sáhara Occidental. Rusia apoya una solución coherente con la legalidad internacional en el Sáhara Occidental. Ministerio de Ciencia de España publica un mapa de Marruecos que incluye el Sáhara Occidental. Argelia con Radio Argelia Internacional, memoria gráfica del pueblo saharaui 1970-2023. Los arabismos en el español actual, el 75 aniversario de la Nakba. Periodistas internacionales se enteran de la realidad del pueblo saharaui. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. El análisis del 29 de mayo de 2024 va a ser de un medio, el más visto por los palestinos, más censurado por el ente nazi de terrorismo, guerra, desestabilización y pirateo, mal denominado y antisemíticamente denominado Israel Al-Mayadén. Al-Mayadén en portada, Media Luna Roja Palestina evacúa su hospital de campaña en Rafah. Esta organización humanitaria perdió hasta el momento a 30 de sus trabajadores asesinados por bombas israelíes, 17 de ellos mientras cumplían su labor. Historias relacionadas, Media Luna Roja Palestina reportó 27 mártires de sus tripulaciones, inhumanos ataques a Rafah, una estrategia brutal de Israel. Israel asesinó a 26 funcionarios de la Media Luna Roja Palestina. Parece que Israel lo que hace es contestar a la Corte Internacional de Justicia, que le pide directamente parar el ataque a Gaza, en especial en Rafah, y así lo ordena de esta manera tan canalla, matando más todavía y siendo todavía más cruenta su actuación. Bueno, ¿qué es lo que decir al respecto? Que se incumple completamente toda la normativa de derecho internacional público en área humanitaria en este caso. Y además de ser claramente Israel, el ente nazi de terrorismo anglo para el imperialismo mal denominado y antisemíticamente denominado Israel, pues un genocida según la Convención para la Detención y Prevención del Genocidio. Este caso es tremendo porque hay un inminente colapso del sistema de salud en la ciudad de Rafah, en medio de un gran número de mártires y heridos. Por lo tanto, incluso las propias entidades humanitarias están teniendo que retirarse. Igualmente, la organización humanitaria World Central Kitchen suspendió sus actividades en Rafah tras la operación israelí en la región. Esa entidad humanitaria yanqui, que no es humanitaria y que está haciendo otra cosa.
con cocineros que son exmilitares, la li, la. El 3 de abril pasado, 7 de sus empleados murieron en un bombardeo. ¿Eh? A mediados de este mes, la organización internacional Human Rights Watch dijo que el ataque del ejército israelí al convoy de World Central Kitchen no fue un error. Atención al caso. ¿Eh? Es una manera de que se le está saliendo de control la célula terrorista al Anglo, o es una excusa del Anglo para entrar como ayuda humanitaria y para parecer santos varones, y lo que hacer es ya definitivamente imponerse en Gaza, quedándose el puerto de Gaza, que no tiene calado, con un muelle flotante de extracción gasífica y de robo. Puede ser esto, donde además estén pasando a través de eso, o vayan a pasar a través de eso, muchas más armas a Israel, debido a que Yemen le tiene hecho un cerco y no puede ni entrar ni salir nada, no sé. Es todo terrorífico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Por supuesto, el Anglo es el culpable. Enfocar y muchísimo boicot. Eso es lo máximo. A todo producto, sí o nazi, o que huela a sí o nazismo y nazismo. Pero aparte de eso, tumbar nuestros gobiernos corruptos intervenidos, que no terminan de ser claros ni hacer actuaciones de ningún tipo y que van a larga distancia, cuando a corta están cometiendo exterminio. ¿Cómo? Desobediencia civil y huelga general indefinida. Y muchas acciones para romper el relato de la operación Prólogo y que a todo el mundo se le caiga la careta, y que no se pueda reescribir la historia, ¿eh? Y controlar el relato por parte del imperialismo anglo. Muchas acciones fuera y dentro de las redes. Viva Palestina libre del agua al agua. Palestina es árabe, la Carmen López te lo cuenta. Información no